Vale, veis pantalla, ¿no? Empezamos. Esto es la imagen de ayer de un jugador juvenil. En este caso era Alfredo. Ni más ni menos que hizo 16 kilómetros a 4:52. ¿Vale? Ese es el reflejo de que el juvenil no ha parado. Sigue, Miguel Ángel está haciendo mucho hincapié en el entrenamiento, en no aflojar, en que la gente no se dé por rendida, que intentando motivar en todo momento, y ahí tenéis una prueba de Alfredo, que va como una bien. Y Adri, el mediocentro, también. Nada, sin más, vamos a arrancar. Vale, vamos a presentación. Vale, bueno, esta es la segunda charla metodológica sobre el aspecto condicional que voy a dar. En la primera vimos cómo cuantificar las cargas y programar las cargas dentro de un microciclo. ¿Vale? En este caso vamos a hablar un poco de la estructuración de contenidos condicionales, ¿vale? Tanto dentro de una sesión de microciclo y la importancia del trabajo complementario. Lo que voy a decir es lo que se está trabajando hoy en el fútbol actual y sobre todo en deportes de alto rendimiento. Voy a intentar hablar siempre desde la evidencia científica. Aún así, sabéis que en este mundo fluctúa cada año, cada meses. Hay nuevas tendencias y nuevos tipos de entrenamiento, y por lo que a día de hoy es lo que se está trabajando, ¿vale? Eh, los contenidos que se van a desarrollar, ¿vale? Pues nada, la contextualización del trabajo preventivo, que no, los referentes de nuestro sector no le llaman trabajo preventivo, aunque es más claro de entender, pero está mejor dicho, el trabajo es minimizar riesgo de lesión, ¿vale? Dentro del trabajo preventivo, pues, oye, pues me gustaría que todos los entrenadores de la estructura, por lo menos los conceptos básicos y las nociones básicas de trabajo, intentar dominarlas, ¿vale? Y si no es a corto plazo, sí a medio y largo plazo. Saber en qué consiste una activación, qué estructuras y qué contenidos se requieren activar en el organismo del deportista, ¿vale? Voy a explicar un poco el joint by joint, ¿vale? Que entre Gray Cook y Michael Boyle determinaron qué estructuras del organismo necesitan unas movilidad y otras estabilidad. Aunque alguno lo sepa, estoy convencido que mucha gente no lo sabe, y no es lo mismo una estructura del organismo, aplicarle un movimiento, y igual no es necesario aplicarle movimiento, sino aplicarle estabilidad, y luego y viceversa, es decir, al contrario, ¿vale? Bueno, daros unas pequeñas nociones básicas de fuerza, ¿vale? Cómo orientar el trabajo de fuerza, y sobre todo encaminada a la especificidad, es decir, a la funcionalidad. Y todo ello, por lo menos que todo el mundo trabajemos y comprendamos el concepto core, que es el núcleo central, aspecto clave para el desarrollo del jugador, ¿vale? Y para la prevención de lesiones. A día de hoy, yo por lo que sea de circunstancias no llega a todos los equipos. A mí me gustaría que en un futuro la estructura contara cada equipo, o por lo menos cada categoría, con un preparador físico preparado y cualificado. A día de hoy no es posible, pero por lo menos los entrenadores deberían saber ya de la manera que se trabaja el core, ¿vale? Haremos unas nociones muy básicas. Luego, el trabajo de las cualidades específicas, ¿vale? Los que han trabajado conmigo o me han visto entrenar, sabéis que incido mucho en este tipo de trabajo, y sobre todo en habilidades y mecánicas de movimiento y las habilidades específicas del movimiento. Luego incidiré en las diferencias entre cada uno. Y nada, y por último, un poco de trabajo de concienciación, ¿vale? Entre las diferencias entre jugar y rendir, y formación y competición, ¿vale? Para empezar, nada, importante saber y determinar que cada jugador tiene sus propias necesidades. A todo eso se le llama principio de individualización, ¿vale? Como veis, por ejemplo, no es lo mismo la posición de un mediocentro con un central, o no es lo mismo una posición de un lateral con un mediocentro, con un delantero. Las demandas de la competición son diferentes.
Luego, aparte, cada jugador tiene sus propias demandas dentro de un partido y encima cada uno tiene su propia constitución, ¿vale? Su posición, como estaba diciendo, y sus funciones técnico-tácticas. Y luego importante saber que con lo poquito que entrenamos actualmente, hora y cuarto, hora y media y 2 o 3 días, es imposible llegar a cubrir todas las demandas que requiere la competición. Por ello, tenemos que saber y ser conscientes de que el tiempo de entrenamiento es insuficiente. Vale, si ya es insuficiente el tiempo de entrenamiento, no podemos dejar de lado no trabajarlas, ¿vale? Lo que estaba hablando antes del trabajo preventivo y las cualidades específicas. Nada, es importante saber que las demandas de la competición e intensidad de la competición de los últimos años va en aumento, ¿vale? Pero no es aumento solo en cantidad, es en calidad. ¿A qué me refiero? Hay una evolución, una marcada evolución en cuanto a intensidad, a acciones de velocidad, acciones de sprint, acciones de repetir sprints, ¿vale? Entonces, ya me lo escuchasteis muchos en la primera charla. Menos juegos de posesión y de posición y jugadores parados, ¿vale? Al jugador lo que necesita es correr mucho, es decir, correr a intensidades altas, acelerar, decelerar, cambiar la dirección, cambiar el sentido, saltar, chocar, ir al espacio, ¿vale? Mucha movilidad. Nada, y luego otro de los requisitos básicos es pues, intentar mantener al mayor número de jugadores posibles sano durante toda la temporada. ¿Vale? Pues para eso es importante, que luego lo veremos, cómo se desarrolla el trabajo complementario. Cualidades básicas a trabajar. Movilidad. Muy pocos entrenadores saben trabajar la movilidad. ¿Vale? Luego, cuando se explica el joint by joint, vais a entender qué estructuras necesitan movilidad. Vale. Al igual que unas estructuras necesitan movilidad, otras necesitan estabilidad. ¿Vale? Y luego tenemos el trabajo del core, del núcleo. ¿Vale? Esto es lo básico. Estructuras que necesitan movilidad, estructuras que necesitan estabilidad y la zona media que necesita trabajo de refuerzo. ¿Vale? Y tenemos que salir y tenemos que actualizarnos del trabajo antiguo, que era el típico trabajo abdominal, el típico trabajo de abdominales, el típico trabajo de crunch, de encogimientos. ¿Vale? A día de hoy hay ya mucha evidencia científica que hay que huir de esto. ¿Vale? El trabajo del núcleo, del core, es para generar fuerzas y para dar estabilidad. ¿Vale? Entonces, todos los ejercicios que se tienen que hacer de core tienen que ir encaminados a ello, es decir, a dar estabilidad y a ser generadores de fuerza. ¿Vale? Luego os explicaré un poco más. Cualidades imprescindibles a trabajar. Miguel Ángel en el juvenil, Noé en el cadete, ¿vale? Y alguna vez Cristian en el infantil me habrá visto que incido mucho en este tipo de trabajo. ¿Vale? Trabajo de fuerza, sobre todo fuerza específica, fuerza encaminada a la funcionalidad, ¿vale? Las habilidades básicas de movimiento, que comprendáis que las habilidades básicas de movimiento son aquellas habilidades que cubren prácticamente un 75-80% de cualquier disciplina deportiva: saber saltar, saber aterrizar, saber despegar, saber correr hacia adelante, correr hacia atrás, desplazarme lateralmente, ¿vale? Dominar un poco los mecanismos de movimiento en los 3 planos, ¿vale? Plano sagital, plano frontal y plano transversal, ¿vale? Os explicaré luego cómo se trabaja cada plano. Luego, nosotros como entrenadores de fútbol, trabajar las habilidades específicas de movimiento. Este es el 20-25% que se estaba diciendo restante de las habilidades de movimiento. Esto es lo que se estaba diciendo antes de las demandas de la competición del fútbol. Saber acelerar, saber decelerar, frenar, saber aterrizar, saber impulsarse, saber cambiar de dirección. En definitiva, moverse eficientemente. Movimientos de calidad. No es a veces no moverse rápido, sino moverse de manera eficiente. ¿Vale? Y por último, saber qué tipo de sistemas energéticos se emplean en el fútbol. ¿Vale? Todo el mundo sabe que se trabaja la resistencia, se trabaja la fuerza, pero hay que saber trabajar la agilidad, que lo veremos cómo se trabaja en niños, el trabajo de la agilidad, el trabajo de la fuerza funcional, el trabajo de la resistencia funcional en el fútbol. Luego os explicaré qué es eso, ¿vale? El trabajo de la coordinación, ¿vale? Pues nada, saber que entre las cualidades básicas y las cualidades imprescindibles, ¿vale? Ahí tenemos que enfocar nuestro trabajo
complementario, nuestro trabajo de fuerza, nuestro trabajo preventivo, nuestro trabajo funcional. ¿Vale? Bueno, aquí voy a poner un vídeo para que es de conciencia, ¿vale? Que veáis, seguramente mucha gente lo haya visto, es de Sergio Canales, jugador que ha pasado por 2-3 lesiones graves con mucha duración de rodilla, ¿vale? Sabéis que la gráfico o el pico de rendimiento de un jugador puede ir ascendente, puede ser estable o puede ser descendente. Para Sergio Canales, posiblemente, como infinidad de jugadores, lo más fácil hubiera sido rendirse o adaptarse a su fisonomía, a su constitución, o haberse mantenido en categorías o no haber desarrollado su máximo potencial. ¿Vale? Eso pasa a infinidad de jugadores que a la larga pues, se excusan o ponen el parche de no es que tuve lesiones, no es que tuve muy mala suerte. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo explica cómo salir de ahí. Otro ejemplo podría ser Cazorla, otro podría ser, no sé, podría poner innumerables ejemplos de deportistas que han invertido tiempo y esfuerzo y dinero en su desarrollo de su organismo y al final pues como yo digo mucho, la ley de la atracción al final lleva a cada uno a donde tiene que estar, ¿vale? Siempre me ha gustado hacer un trabajo extra, aparte de jugar al fútbol y los entrenamientos, y bueno, pues, vio que me podía encajar según las cosas que yo pienso, y la verdad que llevamos creo que 2 años. ¿Qué tal el partido? ¿Cómo te sentiste? Bien. Tenemos muchos partidos y creo que la prevención de lesiones es lo más importante, ¿no? Y bueno, siempre, a ver, entrenando pues hacemos sobre todo cosas de campo, de fútbol y no le damos tanta importancia al tema de evitar lesiones, evitar que al final te hacen estar mucho tiempo parado. Y bueno, pues creo que es una forma muy importante de mantenerte en forma. Sobre todo el trabajar el glúteo, que es algo que sí que trabajaba pero muy por encima, ahora le doy mucha importancia y creo que eso también me evita muchas cosas de espalda y de problemas de isquios y bueno, creo que me ha dado un punto más de fuerza. En los clubes se trabaja bien, pero al final es menos personalizado, ¿no? Igual. Y bueno, pues al final con Sergio estoy cercano. Sí que es verdad que él también me encontró rápido los problemas y las soluciones a las cosas y bueno, ahora mismo ya nos conocemos mucho, él sabe lo que necesito en cada momento y eso pues al final en todo en la vida es muy importante. Todo el mundo, o casi todo el mundo, pues se esfuerza y trabaja, pero creo también que es encontrar la forma de trabajo en cuanto a la calidad, ¿no? Y el saber qué es lo que necesita cada uno. No todos necesitamos lo mismo. Y creo que yo ahora lo he encontrado, en parte también trabajando con Sergio y al final pues eso es lo que me ha hecho dar otra vez un salto en cuanto a lo físico y a todo. Vale, podemos ponernos el audio un segundo. Raúl, Raúl, ¿tú qué tienes parte? ¿Algo que comentar respecto a lo que hemos visto? ¿Algún comentario? Bueno, Podríamos hacer ahora un chat que cada uno pueda opinar. Oye, yo conocí algún caso, yo no. Sí. bueno, tú y yo, Rafa, lo hemos hablado más de una vez. Yo no es que no me haya cuidado, pero sí me arrepiento de no haber conocido esto antes en mi carrera porque hubiera invertido mucho más en mi preparación, en mi salud y en mi forma física. Es verdad que antes como que el jugador, ya te digo, se cuidaba un poco más por él mismo, no tenía tantas herramientas y ahora creo que en la élite todo el mundo o mucha de la gente lo hace. El caso de uno de los, bueno, de tanto de Aarón como de Saúl, ellos trabajan con su propio preparador físico, su fisio más allá del entreno de campo y me parece algo importante y sobre todo lo que has dicho, que ya va más allá de luego del físico, es cuando se te presentan problemas, el cómo afrontarlo y esta gente o canales se ha dado cuenta de que para alargar su carrera al máximo nivel tiene que hacer lo que hace ahora. Sí, lo que estás diciendo, Raúl, al final es, uno,
buscar tu mejor versión, o sea, es decir, buscar tu máximo desarrollo, tu mejor rendimiento. Y segundo, elongarlo lo máximo posible a lo largo de tu carrera deportiva. ¿Vale? Es decir, Sergio Canales, a la vista que tenemos, que ha invertido tiempo, lo que hemos dicho antes, tiempo, dinero y esfuerzo, no solo en readaptarse o curarse bien, sino en mejorar su rendimiento. Y a las pruebas lo tenemos. Posiblemente sea el mejor jugador del Betis, internacional, ha vuelto a ser internacional, está en el mejor momento de su carrera deportiva. ¿Vale? Aparte, ya no solo en el aspecto físico, el cuidar tu cuerpo, trabajar con alguien externo o interno del club, te ayuda a siempre a reflexionar, a ser más consciente de todo el trabajo, ¿vale? En definitiva, ser mucho más profesional. Y segundo, lo que estaba diciendo Raúl, tenemos que ser conscientes de que la vida del deportista hay que salir de las falsas tendencias, falsos mitos de que el jugador a los 33, 34 años está viejo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, a Raúl, yo creo que podía haber alargado de sobra su carrera deportiva. No es lógico que él a los 33 o 34 años se haya retirado. Sí que es verdad que le gusta mucho el otro lado del fútbol, la dirección deportiva, tiene cualidades para ello, pero sí que es verdad que es una lástima que, o no, Raúl, que no apurar mucho más tiempo la carrera de jugador, porque al final es lo que más se disfruta, ¿no? Sí, al final tú sabes un poco mi historia, coincidimos en la última etapa, yo me retiré con 34. Sí que es verdad que físicamente no he tenido lesiones ni he tenido nada grave y podía haber seguido, pero bueno, como te dije en su momento, me muevo un poco por reto, ya no me motivaba tanto el seguir jugando en ese tipo de categorías y cambié un poco de... Pero sí, hoy en día tenemos el ejemplo en el club, está José Juan con 39 años, ya viste el nivel brutal que ha dado, bueno, Jorge Molina, que fue compañero mío, 39 años, no sé, hay muchísima gente que cada vez, como dice Rafa, con todas las mejoras y el darse cuenta el deportista y el futbolista de esto, que alargan mucho su carrera, incluso mejoran el nivel de años anteriores o de cuando eran más jóvenes. Eso es. De Keiko no has dicho nada, ¿no? Hostia, no, Keiko es caso aparte, es que ese es Benjamin Button. Escúchame, Raúl, escúchame. Yo voy a jugar mis años y los años que le han faltado a Raúl. Eso es. Te queda, todo. Te queda medio año, que con el año que viene... Voy a ser como japonés ese con 50 años. 54, pero te queda medio año. El año que viene te tengo conmigo ya full time. Eso es verdad. Vale, al final también el hecho de cuidarte, lo que estamos hablando, de trabajar fuera, más allá del equipo, aunque yo soy consciente que hoy en día el trabajo en un equipo de primera división y segunda división, de cualquier categoría de élite, hoy en día ya está lleno de profesionales top. Es decir, no tienen uno solo, sino están rodeados de... Hay más elementos en el cuerpo técnico que casi jugadores. No es necesario, por así decirlo, el trabajo externo. Aún así podéis ver que Sergio Ramos trabaja fuera, Cristiano Ronaldo trabaja fuera, trabaja fuera, muchos deportistas buscan más trabajo fuera, pero bueno, ya en el propio club ya tienen suficiente trabajo. Pero sí que es verdad que... Rafa, dime. Asenjo también podía ser buen ejemplo. Claro, 4 lesiones de rodilla. 4 lesiones de rodilla, exacto. Y ahí está. Pero, y eso, al final son jugadores que no se rinden, que pues eso, que quieren alargar su carrera deportiva porque al final aman la profesión. ¿Vale? Pero a lo que quería incidir es que hoy en día sí que el jugador puede saber qué eslabones débiles tiene. ¿Vale? Que esa al final es la clave, ¿no? Para alongar tu carrera deportiva y buscar tu mejor versión. Saber qué deficiencias tienes, qué carencias, qué asimetrías, qué eslabones débiles, qué eslabones tienes que potenciar, qué carencias tienes que potenciar, ¿vale? Porque hoy en día ya se sabe por qué un jugador se lesiona mucho del isquio. Hoy en día se sabe por qué un jugador tiene dolores inguinales. Hoy se sabe por qué un jugador sufre una rotura de cruzado, ¿vale? Hasta hace poco no se sabía. Hoy en día ya se sabe. Entonces, lo que se hace es un estudio de valoraciones, ¿vale? Y a partir de ahí se comprueba qué carencias tiene ese jugador. A mí me gustaría que si el club sigue progresando, pues el año que viene, pues oye, si empezamos bien los equipos en pretemporada, poder hacer un estudio, aunque no sea muy exhaustivo, pero sí por lo menos
un estudio muy básico, por lo menos qué jugadores tienen riesgo de potencial de lesión de cruzado, qué jugadores tienen, por ejemplo, una hiperextensión lumbar por su mecánica de la pelvis y que eso tiende a poder llevar una rotura de isquios, ¿vale? Lo básico, hacer un test de salto, más allá de test de resistencia, los clásicos, a mí sí que me interesa ver más ese tipo de análisis propio del jugador, ¿vale? Pero bueno, eso es más adelante y si hace falta en otra ponencia os enseñaré qué estudio de valoraciones y los que suelo incidir, ¿vale? Y una pregunta. ¿Hay mucha diferencia por ejemplo, en este caso, entre el hombre y la mujer, en todo eso que estás diciendo? Sí, sí que hay diferencias. Físicamente, tiene sí. que notarse muchísimo, ¿no? Sí, eso otro día, si queréis, y sobre todo con el femenino, lo podemos valorar. Por la fisionomía y la composición del organismo femenino, sobre todo hay mucha incidencia y mucho riesgo de lesión del cruzado y sobre todo de la cadena anterior. Al igual que el futbolista se lesiona más en la cadena posterior, ¿vale? Sobre todo el bíceps femoral o el semitendinoso, la futbolista, por la fisionomía de la curvatura de la cadera, ¿vale? Pues tiende a un valgo dinámico de rodilla, ¿vale? Y eso le lleva a luego se le hace como una hiperextensión también en la rodilla, en la tibia de la rodilla, y le lleva a sobreestresar más la cadena anterior, que es el cuádriceps. Entonces, las lesiones más comunes en el fútbol femenino son el cuádriceps y la rodilla. Y si podéis ver este año en primera división, con todas las mejoras que hay en todos los cuerpos técnicos que está avanzando, no se escapa de 3-4 lesiones de cruzado. ¿Y el tema de la edad? El tema de edad es el desarrollo evolutivo, pero bueno, en el fútbol femenino, más que la edad, que al final están haciendo ya trabajo complementario desde pequeñas, sobre todo por eso, corregir el valgo dinámico, saber aterrizar, saber apoyar bien, estructuras de mecánicas del pie que soporte bien esa estabilidad, el trabajo del glúteo medio es clave, la abducción de cadera. Eso se trabaja ya desde pequeñas. Más allá en el femenino de la edad, lo que sí que se trabaja y se está mirando mucho es el tema del periodo. Es decir, intentar cuadrar todo el equipo que lleguen al mismo punto en el periodo, ¿vale? Para regular un poco la competición y que no haya distorsión entre jugadoras. Pues ya sabéis que cuando llega el periodo, pues hay una bajada de defensas, hay una bajada de fuerza, se está estudiando mucho, hay evidencia científica ya en eso. Entonces los preparadores físicos de los equipos femeninos sí que intentan cuadrar eso, aunque ya sabéis que hay jugadoras que sufren justo antes de llegar al periodo, hay algunas que sufren justo durante el periodo y hay algunas que justo después. Pero bueno, intentan más o menos cuadrar en ese aspecto. Vale, gracias. Nada, seguimos. Rubí, ¿algo de comentar del femenino? Ahora. Bueno, lo primero, Marta, pregunta lo de la edad porque creo que es por ella, ¿no? Que está mayor y tal. Se ve que se lo está preguntando, yo creo. Claro, estoy ya planteándome a ver hasta cuándo. Yo gano de momento, yo gano, o sea que tranquila. Nada, pues mira, Rafa, adelanto para comunicarte un poco que la formación que voy a hacer yo un poco de fútbol femenino, sí que voy a tratar todo este tema del periodo y tal, para que conozcan un poco, los chicos que no conozcan mucho de fútbol femenino, lo que puede conllevar, ¿no? Tener tantas mujeres. Bueno, aquí Pamarot podría también dar su ejemplo, porque no es lo mismo, claro, cuando estamos todas ahí hormonando que cuando no, ¿sabes? Entonces es un poco un tema que también lo voy a comentar yo también. Cambia también el estado emocional y hay que comprenderlo, que cambia todo. Entonces hay que ser, el trato con el jugador o la jugadora, hay que ser conscientes de que en esas fechas hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, sí. Un segundo. Lo veremos. Muy bien. Bueno, pues perfecto, Rubí. Vale, pues seguimos. El que quiera preguntar cosas, abre y pregunta, ¿vale? Seguimos. Voy a intentar no alargarlo mucho. Bueno, que sepáis un poco esto, lo voy pasando ya un poco más rápido, por encima, no hace falta explicar todo. Voy a pasarlo muy de pasada, por encima, simplemente que vayáis comprendiendo un poco la nomenclatura, las cualidades que se trabajan hoy en día, lo que hay que incidir, ¿vale? Lo que ha cambiado el fútbol, lo que he estado hablando de las demandas de competición y cuáles son las demandas que hay que trabajar, ¿vale? Pues aquí si tenemos, por ejemplo, vemos la pirámide, la famosa pirámide que se ha visto siempre en nutrición, pues se hace una pirámide de rendimiento. Vale, si vamos a la parte más fundamental, a la base del rendimiento, a la base del trabajo, ¿vale? Pues vemos que
hay que trabajar mucho las habilidades motrices, la psicomotricidad, ¿vale? Y el aprendizaje de control motor, ¿vale? Esa es lo que se está hablando antes de la estabilidad, ¿vale? No sé si lo habéis escuchado alguna vez, las 4 fases de rendimiento, que son: la primera es inconsciente e incompetente, es decir, cuando nosotros como entrenadores enseñamos algo, ¿vale? Tenéis que pensar que siempre hay una primera parte que es una adaptación a la tarea, ¿vale? Entonces, hay veces que los entrenadores, y yo me incluyo, nos ponemos un poco vinagres, enérgicos, un poco, sobre todo el Mr. Miguel Ángel es especial en esto, ¿vale? Hay veces que nos ofendemos o nos ofuscamos demasiado, y hay que comprender que hay veces que el jugador necesita un tiempo de adaptación a las tareas, ¿vale? Pues eso se llama inconsciente incompetente. Es decir, el jugador no es consciente de lo que va a ejecutar o está ejecutando, y encima es ineficaz, es ineficiente, no es competente, ¿vale? Entonces tenemos que dejar un tiempo prudente para que el jugador o la jugadora se adapte, ¿vale? Entonces hay que tener tranquilidad, ¿vale? Una vez aprendida esa fase, se pasa a una segunda fase, ¿vale? Donde trabajaremos fundamentos, lo que hemos visto antes, fundamentos de las habilidades del movimiento, ¿vale? Que es habilidades del movimiento funcionales, que pues, tareas cognitivas o tareas analíticas. Bueno, pasaríamos a una fase consciente, pero seguiríamos incompetente. Es decir, empezamos a ser conscientes de la tarea, de lo que hay que ejecutar, de cómo se hace, pero aún no la hacemos de manera eficiente, ¿vale? Eso tendría que pasar otro periodo de adaptación, que pasaríamos a una tercera fase, ¿vale? Donde pasaríamos a una fase de seguiríamos siendo conscientes y empezaríamos a ser competentes, ¿sí? Para pasar ya a lo ideal, que es a una última fase, donde haríamos la acción, la tarea, el ejercicio, de manera inconsciente y de manera competente. ¿Sí? Espero que os haya quedado claro que hay que pasar por ese periodo de maduración, ese proceso de desarrollo, y hay que ser paciente, ¿vale? Es muy difícil que una tarea nueva, un jugador o una jugadora, sea directamente inconsciente e incompetente, ¿vale? Por eso hay que trabajar todas esas habilidades de rendimiento, cualquier tarea de perfil, de control orientado, de movimiento sin balón, todo, siempre hay que pasar por estas estructuras, ¿vale? Oye, Rafa, una pregunta. Dime. Una pregunta, Rafa. Escucha, ¿tú crees que todos los jugadores pasan por la fase esa de consciente competente? No, al final hay que ser, por eso lo he dicho al principio, hay que creer y hay que ser consciente del principio de individualización. No todos los jugadores son iguales. Cada jugador es un mundo, cada jugador es diferente. Hay jugadores con más habilidades, hay jugadores con menos habilidades. Hay jugadores con mayor desarrollo de atención y jugadores con menos desarrollo de atención, ¿vale? Y luego, en fin, hay que ser consciente también de que hay jugadores que tienen un buen día y jugadores que tienen un mal día. Entonces, hay que ser paciente, y entonces un buen feedback, una buena explicación, una buena corrección, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo trabaja muy bien el Villarreal, ¿vale? El Villarreal llega a estas fases posiblemente mejor que ninguna estructura. ¿Por qué? Porque, bueno, hay unas escalas del 1 al 10, bueno, eso con evidencia científica y con trabajos, hay papers y demás. Se han hecho estudios, ¿vale? En cuanto a una tarea, cómo se lleva al grado cognitivo. Y es decir, el primer grado es estudiar como hemos estudiado nosotros de siempre, que es estudiar de memoria. Vale, pues ese sería el paso 1. Es decir, eso tendría un 10 o un 20% de calado, por así decirlo. Vale, el último grado, para que no voy a explicar uno por uno, pero el último grado, el número 10, el más eficiente grado de adquisición, es cuando el propio jugador pasa a ser profesor. Es decir, cuando el propio jugador pasa a desarrollar y explicar la tarea. Pues esto lo hace muy bien el Villarreal con tareas de solución y descubrimiento guiado de tareas, ¿vale? Con el propio jugador prepara las tareas y las explica al grupo, ¿vale? Entonces hay una adquisición y un calado de conocimiento, ¿vale? Y es lo que estamos diciendo. Pasan por todas las fases, ¿vale? Y llegan a esa fase de inconsciente competente porque se ponen en el otro lado, ¿vale? Lo que tú me estás diciendo o preguntando es de lógica, ¿vale? Es lo que acabo de decir, cada jugador es diferente y hay que ser conscientes de que cada jugador hay que respetar su... Aparte, podría poner, o eso si queréis lo dejamos para otro día, no es lo mismo el jugador de enero que el jugador de diciembre, no es el mismo jugador el de febrero que el jugador de noviembre.
¿Por qué? Porque no son, o sea, el de enero, febrero y marzo tienen muchos meses más vividos que el de diciembre o noviembre. Entonces, Rafa, dime. a ver, pero yo creo que esas 4 fases tienes que ser tú el que los guíe durante ellas. Porque, por ejemplo, evidentemente habrá jugadores que por su talento o por su inteligencia pasen directamente de una fase a otra. Y ahí habrá jugadores que entienden perfectamente el porqué de la orientación corporal, el porqué de la tarea, y habrá otros que pasen de consciente competente, o sea, que no pasen por consciente competente y sean directamente inconsciente competente. Claro, porque ya en una anterior etapa ya pasa por esa fase. Exacto. Entonces, lo que Si te quiero tú- decir es si que trabajas eres con el tú el que descubrimiento tienes que ir guiado- guiándolo por esas fases. Explicando la tarea, haciéndole preguntas de el por qué se hace esto, por qué se hace lo otro. Entonces, ahí trabajas, indirectamente también estás trabajando eso. Claro. ¿Y Pablo? Y el momento que te interesa también a ti, ¿no? Porque hay veces que lo que hablamos del tiempo, tú no tienes mucho tiempo, entonces muchas veces no tienes ese tiempo para que el jugador recapacite, piense, asimile la carga, el trabajo. Entonces lo que intentas es que mecanice en ese inconsciente competente, ¿no? Entonces es verdad que a lo mejor no haces al jugador tan creativo porque a lo mejor no sabe explicarte lo que está haciendo, pero sí que llega, con ese descubrimiento guiado, sí que llega a ese objetivo final de conseguir pues, esa cualidad física o ese movimiento o ese tema táctico, ¿no? Estoy de acuerdo, pero tú no pares la tarea. Es como un poco corregir sobre el error, sin parar la tarea. Bien sea una acción combinada o bien sea una posesión, sin parar la tarea, con ese jugador trabajarlo. Oye, ¿por qué ha sido esto? ¿O por qué has hecho esto? ¿O por qué si esto es así, esto es así? Entonces, él mismo va descubriendo esas fases, si tú se las expones así. Creo yo, ¿no, Rafa? Sí, y aparte, esto ya lo hemos comentado y Raúl lo ha comentado muchísimas veces, yo lo comenté en la primera charla, al final lo que se trata es que haya una retroalimentación entre todos nosotros y que al final, a ver, voy a poner un símil. Mourinho dice, por ejemplo, que cuando juega bien su equipo, cuando todos piensan de la misma manera, ¿vale? Es decir, cuando el equipo juega a algo y todos piensan igual. Es decir, la idea es que al final cada uno con sus matices y sus características y diferencias, porque al final tú, Miguel, por ejemplo, Miguel Ángel, tú eres un entrenador intenso y tu equipo se va a hacer a esa intensidad y habrá, por ejemplo, Eco será más tranquilo y cuando coge un equipo será más tranquilo, pero sí que al final que las características básicas del modelo de juego, de lo que hemos hablado mucho con Raúl, de cómo queremos ese perfil de jugador en el club, que al final todos pensemos de la misma manera. Entonces, lo que yo siempre he dicho, si Rubi trabaja a una jugadora y Rubi, ¿sabes? Perdona, hay alguien que tiene el micro abierto. Es que si no se escucha fatal. Vale, por ejemplo, lo que está diciendo el Rubi, si trabaja durante un año y trabaja bien, sabemos que trabaja bien, posiblemente cuando coja el siguiente entrenador al año siguiente a ese equipo, por lo que estamos diciendo, no tendrá que pasar por esa fase de incompetente, ¿vale? Porque ya pasa por ese ciclo, ya han trabajado bien. Y eso, si acumulamos un ciclo de 4 o 5 años con 4 o 5 buenos entrenadores, al final el jugador cuando llegue a la etapa de juvenil, el entrenador no tendrá que parar tiempo en explicaciones, lo que estabas diciendo, en parar las tareas, en echar broncas, al final podrás utilizar un feedback siempre positivo, de corrección positiva, ¿vale? Pero claro, eso te lleva... Ese es el hándicap, o sea, Rafa, sabes que ese es el hándicap que hay en todos los clubes y que siempre se ha intentado, que haya una, sobre todo yo en mi experiencia en el trabajo que he tenido en Alicante, no hay esa progresión. ¿Por qué? Porque cambia cada año, cambian los entrenadores, cambia la filosofía, hay mil cosas que intervienen y que hacen que no puedas llegar a ese concepto. Entonces llega un juvenil a una división de honor y no sabe bascular y dices, ¿estamos locos? Pues o no sabe hacer como una cobertura. Entonces, ese es el hándicap. Si conseguimos eso, que un juvenil llegue y que tú puedas simplemente dedicarte a trabajar alta competición, porque hablamos de alta competición, sería lo ideal. La idea es que, por ejemplo, estamos hablando de tareas condicionales, pero vamos a ir a lo más básico, una rueda de pase. La idea es que el jugador, cuando llega a la etapa juvenil, el entrenador no tenga que perder el tiempo en cómo se tiene que perfilar, si tiene que controlar con pierna alejada, si tiene que moverse antes de venir a recibir, si tiene que explicar qué es un desmarque de apoyo y qué es un desmarque de ruptura, y en lugar de tener que parar tiempo en eso, que tenga que decir, mira, este partido vamos a trabajar el desmarque de ruptura. Entonces, la rueda de pase... Eso desgasta, además. Es que eso desgasta, a nosotros como entrenadores te desgasta muchísimo, porque tienes que estar enseñándole a un jugador a perfilarse y dices
Si tengo que enseñar a perfilarle, ¿cómo voy a enseñar luego a replegar o a un movimiento colectivo donde la línea defensiva replega y la línea de arriba presiona? Si no sabes perfilarte. Eso La es. idea, Pablo, Esto te desgasta muchísimo. lo que hablamos de la idea como club, sí que es verdad que a mí los nombres me dan igual. Es decir, me da igual que un día esté Raúl, que un día esté Rafa. Claro, sí que claro, la, eso es fundamental. sí que la esencia y la identidad y filosofía del club sí que tiene que ser esa. Es decir, pues que si Avilés lleva el alevín, cuando pase a infantil, que es lo que comenta Rafa, todas esas diferentes fases ya las vayan adquiriendo y el del infantil del año siguiente no tenga que incidir en según qué cosa. Y así, me da igual un poco los nombres, sí que el perfil de entrenador y el perfil de formador tenemos que ir buscando a alguien que nos trabaje eso, o sea, porque si no, Claro, evidentemente, como tú dices, es muy frustrante llegar a una etapa ya de prerrendimiento o así y tener que estar diciéndole que es una cobertura o cuando sale un central el otro se tiene que cerrar, o sea, por decir un ejemplo, ¿vale? Sí, sí. Bueno, está claro que yo creo que este club va enfocado a esto y bueno, el juvenil ya está en una categoría que empieza ya a ser interesante para el año que viene si se puede atacar la nacional. Y en cuanto llegas a esas categorías ya es alto, entre comillas, es alto rendimiento, es Nacional División de Honor. Entonces y pasa, y vosotros supongo que lo habéis visto, la mayoría de vosotros, que llegas a un equipo de alto rendimiento con jugadores que no saben hacer cosas básicas. El tema de los perfiles que está hablando Rafa, que parece una cosa absurda y llegan a una rueda de pases y no saben perfilarse, no saben. Y dices, si es que eso es de nivel 1, o sea, eso es básico. Ese problema viene a raíz del objetivo del entrenador o del club. Si el club Totalmente, es un club resultadista, como muchos en mi caso de la Vega Baja, pues evidentemente vas a jugar patapum chimpum vulgarmente llamado. No, pero todo, Miguel, todos los equipos, al final, mirad, al final como los clubes entran y salen entrenadores y al final el que entra se quiere quedar, al final son resultadistas la mayoría y como los clubes no tienen esa paciencia de decir, oye, no, que lo importante no es solo el resultado, que sí, que vamos al rendimiento, pero es que aquí tiene que haber una formación. Es que los jugadores queremos que tengan un objetivo a largo plazo, a medio o largo plazo. No lo hay, como vamos al resultado, como tú entras a un club nuevo y te encuentras las cosas que te encuentras, pues cada entrenador o nosotros intentamos ir siempre al resultado, quieren ganar, entonces no formas al jugador. Puede ser un entrenador resultadista y dentro de ser, exacto, y dentro de ser un entrenador resultadista ser formativo. El problema es que tú quieras ganar. Todos somos resultadistas porque todos queremos ganar. Sí, pero yo en mis tareas de entre semana, yo y todos los que vemos aquí, en las tareas de entre semana, estamos trabajando otras cosas diferentes. Correcto. Como tú dices, las valoraciones en casos más de base. Pero por cierta extensión de la comunidad, evidentemente en Almoradí, en Orihuela, en Rojales, todos esos equipos, los chiquillos y los entrenadores y los clubes lo que quieren es poder hacer una categoría superior para pues el año que viene poder traer más jugadores por la falta de jugadores y demás. ¿Cómo se hace eso? Pues con un equipo rocoso, peleón, no te paras a pensar en los perfiles, ni en el control alejado, ni en el desmarque de ruptura, ni en nada. Pero Miguel, una cosa, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y el camino nuestro debe ser ese. Ahora, si tú juegas juego directo y manejas todos los ingredientes del juego directo, a mí no me importaría, o entiendo, y con Noé lo he hablado muchas veces, que incluso con Rafa, que no solo hay una forma de jugar, es decir, si tú durante la semana explicas perfiles, explicas desmarque de ruptura y luego tu juego es directo y además manejas los diferentes aspectos del juego directo, yo soy... O sea, mira, mi última etapa de buen rendimiento en Lleida tuve a Tony Seligra, que es un entrenador que ahora está en el Nastic, es juego directo, resultadista más no poder, y luego vino Imanol Idiáquez, que ahora está de segundo entrenador con el Villarreal, y es todo lo contrario, y sacamos rendimiento de las dos formas. O sea, hay muchas formas de hacer el fútbol y lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel, es sobre todo en que las tareas de la semana vayan enfocadas a sacarle rendimiento al futbolista más allá que jueguen de una forma u otra. Y esto, por ejemplo, también con Cristian y con Avilés, en el fútbol 8 lo hemos hablado. Incluso con Javi Romero, que está también. O sea, yo no quiero un fútbol 8-1 que mida el niño 1,60 y sea el más grande y el más fuerte y chute de medio campo y se las pasen todas a él porque es pan para hoy y hambre para mañana, porque he tenido
durante mi etapa formativa he tenido compañeros que han ido a buenos clubes por ser más grandes. En cuanto se equipara todo un poco, si no te han dado herramientas, Miguel, te quedas atrás. Vale, para no alargarnos mucho, porque este es el tema de podemos estar todo el rato hablando, ya que nos encanta, yo voy a simplificarlo estoy de acuerdo en todo lo que estáis diciendo, pero voy a simplificar que al final la clave es el entrenador. La clave es el entrenador, la clave es el segundo entrenador, la clave es el preparador físico. Es decir, yo estoy convencido que el año que viene el Juvenil A va a ser el mejor equipo. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de que ha llegado Keco y está en todos sus feedbacks son positivos, son de correcciones, son buenos mensajes, todos son conceptos defensivos, conceptos sin balón, conceptos de mejora, ¿vale? Ha tenido la suerte, por ejemplo, Juvenil A, que yo estoy más un poco con ellos y te voy instruyendo en mis cosas. Estoy convencido, por ejemplo, que el equipo de Avilés y Juanfran va a mejorar el año que viene, que coja siempre va a mejorar, porque Juanfran yo lo he visto y le gusta mucho incidir en la mejora de la técnica. Entonces, eso es lo que tenemos que provocar todos, que entre todos mejorar al jugador, ¿vale? ¿Sí? Ok. Es un resumen. Seguimos. Bueno, acá las fases, avanzamos. Apagaros el micro cuando se termine, porfa, que si no se escucha fatal a Rafa. Vale, bueno, programación del entrenamiento preventivo, simplemente que sepáis que hay un periodo transitorio, ¿vale? Que es importante seguir trabajando. Lo peor que hay para un individuo es el reposo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, el futbolista profesional, si lleva 11 meses de competición, sí que es verdad que durante una semana, 10 días, tiene que desocuparse totalmente del fútbol y de cualquier tipo de trabajo. Es necesario ese descanso. Pero nosotros en etapa de fútbol base no es recomendable el reposo, y menos en la etapa actual, donde los niños cada vez juegan menos, cada vez se mueven menos, ¿vale? Entonces, ya desde el periodo transitorio, incidir en el trabajo preventivo, trabajo complementario, trabajo de refuerzos, ¿vale? Luego, programación dentro del microciclo, ¿vale? Pues es importante que todo entrenador, dentro de sus... A mí, personalmente, no me vale prácticamente nada que un entrenador me mande su sesión. A mí lo que sí que me vale es que tenga bien estructurada el microciclo. Para mí esa es la clave del entrenador, que que en su microciclo tenga muy claro qué contenidos y objetivos va a trabajar. Esa es la clave de un buen entrenador. No hacer buenas tareas, no hacer una sesión maravillosa, sino saber cuadrar dentro de un microciclo qué trabajos, qué objetivos, qué contenidos, qué subprincipios voy a trabajar, qué principios, ¿vale? Esa es la clave, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gustaría que todo entrenador de este club tuviera dentro de su microciclo un contenido, aparte de sus contenidos técnico-tácticos, tuviera un pequeño contenido. El lunes voy a trabajar esto, el miércoles voy a trabajar esto y el viernes voy a trabajar esto. ¿Qué quiero decir? Luego lo vamos a ver. El lunes, que es día de tensión, yo trabajaré algún tipo relacionado con la fuerza. El miércoles, si es un día de duración, haré algún tipo de o sprint o de resistencia o de fuerza de resistencia. Si es un día -2, un día -1, día de velocidad, pues meteré estímulos cognitivos, tareas lúdicas, tareas de habilidades de movimiento, trabajo de core, trabajo funcional, ¿vale? Más o menos que sepáis y lo tengáis planificado, ¿vale? Dentro de la sesión, pues lo mismo. Oye, si yo tengo una estructura de 3 grupos de 5, 3 grupos de 6, 3 grupos de 8, lo que tenga en el grupo, si estoy haciendo una tarea, vamos a intentar que los jugadores no estén parados y que el grupo que esté parado, que oye, pues monto un circuito de preventivo, monto un circuito de core, oye, si está parado, por ejemplo, cada vez que toco el balón, va y viene, y trabaja la aceleración o la aceleración, o trabaja un COD, que es cambio de dirección, o trabaja una pliometría, un salto valla. Es decir, que vayamos dentro de cualquier tarea, se puede meter un aspecto condicional de mejora, ¿vale? Eso dentro de la sesión, ¿vale? Y nada, y saber que no solo con juegos reducidos, que sí que es importante trabajar, ¿no? Es lo que más gusta, es donde el jugador está muy activo, pero también se puede meter lo que estaba diciendo, trabajos de complementarios, ¿vale? Ese trabajo, por ejemplo, si hago un doble área, lo mismo, un grupo está fuera, que haga trabajo, ¿vale? Que solo con las demandas de los juegos reducidos no llegamos, ¿vale? En un juego reducido, que sepáis que si hay mucha aceleración, hay mucho cambio de dirección, ¿vale? Hay mucho choque, hay mucho duelo, pero no hay sprints largos, no hay objetivos de resistencia largos, ¿vale? No hay acciones de fuerza en espacios largos, ¿vale? Entonces, que también tenemos que trabajar tanto juegos reducidos, pero también espacios grandes, ¿vale?
No puede ser que los jugadores... No es que yo llego siempre al minuto 80 y se me suben los gemelos. Posiblemente sea porque la estructura del microciclo del trabajo sea siempre en juegos reducidos. Y el partido son juegos grandes. Entonces tenemos que acostumbrar y adaptar al jugador también a demandas de espacios grandes. ¿Ok? Importancia del trabajo del core, ¿vale? Que sepáis la zona media, ¿vale? ¿Qué función tiene lo que estaba diciendo? Que es de estabilidad y de transferir fuerza, ¿vale? Es un generador de fuerzas y un generador de estabilidad, ¿vale? Protege el raquis, protege la columna, ¿vale? Pues nada, que sepáis que se divide generalmente en antimomentos, ¿vale? Y antimovimientos, ¿vale? Más que ser un músculo flexor que se ha hecho toda la vida, flexor, el típico crunch, el típico encogimiento, eso no vale. Hay evidencia científica, no vale para nada, no es un músculo flexor, no es una musculatura contractora, sino es una musculatura que antimomento, es decir, se activa y participa en antimomentos, que quiere decir es para proteger un movimiento, ¿vale? Entonces, se catalogan o se clasifican en antiextensión, antiflexión lateral y antirrotación, ¿vale? Hay otro movimiento que es otro tipo de antiflexión, ¿vale? Y en otro plano, pero bueno, para que sepáis que a grandes rasgos está la antiextensión, que es la mítica plancha frontal, pero que a mí no me gusta darle isometría de más de 10-12 segundos, no hacer planchas de 30 segundos, es a partir de los 10-12 segundos el músculo ya no llega al riego sanguíneo, no participa, ¿vale? Entonces, ¿qué es interesante? Provocarle movimientos o antimovimientos, que se llaman fluctuaciones o perturbaciones. Es decir, por ejemplo, si tengo un feedback y estoy haciendo ese movimiento de extensión, por ejemplo, un jugador le puede dar patadas al balón, un jugador le puede mover al jugador, al compañero, o puedo provocar movimientos de oscilación, delante atrás, arriba abajo, ¿vale? Eso es antiextensión en el plano, ¿veis? En el plano. Antiflexión lateral, para que no solo, pero para que visualicéis la plancha lateral, pero no solo es plancha lateral, ¿vale? Por ejemplo, el paso granjero, simplemente llevar una pesa en un lado, o en un lado arriba, ya estás participando toda la estructura oblicua y sobre todo se participa o activa el transverso del abdomen, ¿vale? Y luego tenemos los antirrotación, que esto es a día de hoy lo que más se trabaja, ¿vale? Son provocar una fluctuación, un movimiento rotatorio, pero al final lo que se trata es de evitar la rotación, ¿vale? Se puede trabajar con bandas elásticas, se puede trabajar con peso, con kettlebell level, con balón medicinal, ¿vale? Pero que más o menos que tengáis esa estructura, que salir ya de las típicas abdominales, que eso no es real, ¿vale? Que lo real es esto que estáis viendo, ¿vale? Si alguno tiene cualquier tipo de duda de este tipo de trabajo, que me puede hablar por privado, se lo puedo pasar papers, le puedo pasar información, tipos de trabajo, variantes. Dime. A los alevines es bueno hacerle este tipo de fuerzas durante a lo mejor toda la semana. Por supuesto. Si un niño tiene que coger una mochila, tiene que estar preparado para coger una mochila. Si un niño tiene que estar preparado para coger un libro o algo de peso del suelo, tiene que estar preparado. El tiempo será inferior, ¿no? A los de cadetes, infantiles. Yo no suelo trabajar mucho por tiempo, salvo que haga un hit. Lo que sí que hago es trabajar por esfuerzos de contracción, ¿vale? Es decir, según tú el objetivo que quieras, es decir, si tú quieres, por ejemplo, trabajar sobre factores nerviosos o control neuromuscular, harás pocas repeticiones a máxima velocidad. Si quieres trabajar fuerza de resistencia, trabajarás más repeticiones. Si quieres trabajar más fuerza máxima o fuerza explosiva, le meterás más peso, ¿vale? Al final lo que tiene que hacer un niño, que ahora lo veréis, cómo se trabaja fuerza, luego lo veréis, ¿vale? Luego te lo voy a enseñar, ¿vale? Y otra cosa, ¿recomiendas hacerlo todas las semanas o a lo mejor cada 2 semanas? Al tener 2 días... Luego lo vas a ver, luego lo vas a ver. Vale. Te voy a enseñar cómo se trabaja en niños la fuerza, ¿vale? Vale. Y os va a quedar muy, muy, muy claro. Y luego, si queréis, hacemos preguntas sobre eso, ¿vale? Bueno, para que veáis, momentos que hay que evitar, el típico lado-lado, contrapeso con suelo pélvico o la estructura de la pelvis estable, hay que evitar todo tipo de rotación. ¿Por qué? Porque el disco vertebral no está preparado para rotar con un elemento estable. No sé si me entendéis. No es lo mismo trabajar esta rotación que la estructura dorsal, que ahora lo veréis, el joint by joint. La estructura dorsal está preparada para traccionar o para rotar. La estructura lumbopélvica no está preparada ni acondicionada para rotar, ¿vale? Ese ejercicio es súper lesivo. El típico barco, este es lesivo, ¿no? Esto espero no verlo más.
El tipo crunch, bueno, se puede hacer el portero, los porteros lo pueden hacer en algún determinado ejercicio, porque sí que el portero puede tener alguna funcionalidad. Pero el margen de riesgo, lesión y efectividad no tiene sentido hacerlo, ¿vale? Porque, por lo que he dicho, no es un músculo flexor, la posición anatómica de ese ejercicio lleva al encogimiento de hombros, la base repetitiva, suelo, choque y en posición de la zona ya una estructura cifótica, ¿vale? De la propia postura, entonces no es recomendable, ¿vale? Y los tipos de encogimientos laterales no valen para nada, ¿vale? Esto es a grandes rasgos. Bueno, esto no lo voy a explicar todo, pero que vayáis comprendiendo qué es el entrenamiento funcional de fuerza, que al final todo tiene que tener un sentido y un objetivo y tiene que tener una funcionalidad, ¿vale? Que vayáis comprendiendo qué es generar fuerzas, ¿vale? Que sepáis un poquito la nomenclatura de qué son ejercicios principales, auxiliares y complementarios, que uno es para dar estabilidad, que uno es para generar fuerza, que uno es para generar control neuromuscular, para que visualicéis. El control neuromuscular es el típico ejercicio que se ha llamado toda la vida propiocepción, ¿vale? Pues eso es trabajo de control neuromuscular o control motor, ¿vale? Simplemente que ya más adelante explicaré cómo trabajar esa funcionalidad, pero que vayáis comprendiendo que a todo ejercicio hay que darle funcionalidad y que todo tiene un porqué y un para qué. ¿Vale? Nada, simplemente de aquí que los jugadores más en forma se lesionan menos, que no todas las lesiones son culpa del preparador físico, ni del entrenador, ni del cuerpo técnico, las lesiones son multifactoriales, pero sí que hay una verdad que es impepinable, que es jugador más en forma se lesiona menos, ¿vale? Jugador que trabaja se lesiona menos. Pocas veces habréis visto lesionarse a Sergio Ramos, aunque ahora pones que se ha lesionado, pero con la edad que tiene. Pocas veces habréis visto que se lesiona Cristiano Ronaldo, jugadores Puyol, o sea, jugadores que se cuidan, es muy difícil que se lesionen. Claro que se puede lesionar, hay riesgo de lesión. El fútbol es un deporte lesivo, claro que hay riesgo de lesión. Pero un jugador que se cuida, como Bale, pues oye, posiblemente no se cuide todo lo que se tenga que cuidar. Pues el riesgo de lesión aumenta, ¿vale? No tener dudas que un jugador en forma se lesiona menos, ¿vale? Lo que estaba diciendo, cómo estructurar en un calentamiento programaciones preventivas, pues tenéis este es muy básico, el del FIFA 11, creo que lo tengo colgado en el gestor, este lo colgaré, un manual básico de prevención de lesiones, este lo doy yo en los cursos de entrenadores y es muy básico, pero está muy bien, explica lo que es el valgo dinámico de rodilla, cómo hacer bien el patrón de movimiento de una sentadilla, cómo hacer bien el trabajo de pliométrico, lo básico lo explica bien. Y además hay parte teórica y parte con vídeos, ¿vale? Y luego, pues nada, la frase que prevenir o disminuir el riesgo de lesiones, vale que lo podemos llamar trabajo preventivo, pero es lo que estaba diciendo antes, al final el objetivo es disminuir el riesgo lesional, ¿vale? Lo que aumenta el rendimiento, disminuir el riesgo de lesiones. Lo mismo de antes. A más trabajo, posiblemente menos riesgo de lesión. ¿Vale? Nada, lo que estaba hablando antes de la fuerza, funcional y core. El core es para generar fuerza, el core es para generar estabilidad, el core es para generar resistencia, ¿vale? Y al final es todo un conjunto, ¿vale? Es un núcleo que necesita todo eso, ¿vale? CAD-CAM es de movilidad, el hip thrust es de fuerza parte glúteo, el glúteo es core, el glúteo es core, es zona central, buen patrón de extensión, buen patrón de flexión, saber dominar lo que es un dominante de rodilla y un dominante de cadera, ¿vale? Eso sí que me gustaría que lo supieran ya todos los entrenadores. ¿Qué ejercicios son dominantes de rodilla y qué ejercicios son dominantes de cadera? Tenéis que saber que los dominantes de rodilla trabajan la cadena anterior, los dominantes de cadera, ¿vale? La bisagra de cadera trabaja la cadena posterior, ¿vale? Esto es una bisagra unipodal, un single leg squat, ¿vale? Eso trabaja la cadena posterior. Eso es un reto, una activación, ¿vale? Un preventivo de cadena posterior, ¿vale? Un simple ejercicio de swing, que es una sentadilla, es un dominante de rodilla, ¿vale? Esto para trabajar patrones de impulsión, ¿vale? De la cadena anterior, ¿vale? Bueno, simplemente que vayáis conociendo un poquito lo que es la funcionalidad, ¿vale? Saber lo que se está diciendo de los dominantes, ¿vale? Joint by joint, que se nos estamos alargando. Por el que no le haya escuchado, lo que digo es entre Gray Cut y Michael Boyle, referentes al entrenamiento funcional. El que tenga un poquito más de curiosidad, de inquietud,
aprender un poco sobre la funcionalidad, sobre el trabajo de core, sobre el trabajo funcional. Hay una Biblia, que para mí es una Biblia, que es el libro de Michael Boyle, ¿vale? El entrenamiento funcional aplicado a los deportes, ¿vale? Incluso está en formato ebook, ¿vale? Se puede descargar por ahí, pero el libro está bien también, incluso viene con vídeos. Todo entrenador debería dominar lo básico, y lo básico está en ese libro, ¿vale? Nada, saber un poco del joint by joint, os lo explico rápido, ¿vale? El pie tiene que ser estable, ¿vale? El pie es estable y el tobillo es móvil, ¿vale? Entonces tenemos que saber que al pie hay que darle estabilidad y el tobillo movilidad. Entonces, si tenemos que hacer ejercicios de movilidad, de tobillo, ¿vale? Patrones de estabilidad y control motor del pie, ¿vale? Vamos a la siguiente articulación. La rodilla, estabilidad. Encima, si lo veis, es siempre 1 y 1. Es decir, movilidad, estabilidad, movilidad, estabilidad, movilidad, estabilidad. ¿Vale? Entonces es todo así. Entonces tenemos que saber que la cadera es una articulación preparada para ser móvil, ¿vale? Y con las posiciones que tenemos hoy en día, llevamos a la rigidez. Mucho tiempo sentado, mucho tiempo tumbado, eso lleva a rigidez. Y todo mecanismo o proceso de rigidez de cadera lleva a lesiones. ¿Por qué? Porque una mala movilidad de cadera llevará a posibles lesiones de rodilla. Una mala movilidad de tobillo llevará a lesiones de rodilla, ¿vale? Una mala movilidad de cadera llevará a problemas de ingle, de dolor inguinal, ¿vale? Una mala movilidad de cadera llevará a rigidez de glúteo, ¿vale? Y así sucesivamente. Una mala estabilidad lumbopélvica llevará a problemas de cadera, o una mala movilidad lumbopélvica llevará a problemas dorsales y a dolores de espalda, ¿vale? Esto está correlacionado, ¿vale? La zona dorsal es una estructura móvil, hay millones de ejercicios en redes sociales, millones de ejercicios para movilizar zona dorsal, ¿vale? Y recordar, si la zona dorsal es móvil, la zona lumbopélvica es de estabilidad, ¿vale? La zona cervical tiene estabilidad. Y así igual con el brazo. Muñeca móvil, codo estabilidad, hombro movilidad. El hombro tiene que dar movilidad. Y diréis, bueno, pero para jugar al fútbol, ¿qué sentido tiene que mueva el hombro? Pues muchísima, porque hay que saber caer, hay que saber empujar, hay que saber generar fuerza, ganar duelos, ¿vale? Es muy importante todo este tipo de trabajo y que sepáis comprender qué estructuras son de movilidad y qué estructuras son de estabilidad, ¿vale? Vamos ya a los sistemas de entrenamiento. Esto lo voy a pasar por encima, que sepáis que todo es fuerza y que a partir de la fuerza vienen las demás cualidades, ¿vale? Hay que incidir mucho en el trabajo de fuerza y mucho en el trabajo de las cualidades específicas. Que sepáis que es importante, a raíz de analizar qué tipo de esfuerzos hace el jugador, a partir de ahí lo voy a llevar al plano analítico, ¿vale? Y para eso, como buscamos mejorar el rendimiento, evitar lesiones, hay que hacerlo tanto de manera integrada como de manera analítica, ¿vale? Porque al final, lo que he dicho antes, en un entrenamiento no cubrimos las demandas, no llegamos. Entonces, o lo trabajamos de manera analítica o de manera integrada, o mediante juegos, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar los saltos, hay que trabajar acciones de lucha, hay que hacer trabajo sobre un móvil, todo tipo de desplazamientos en todos los planos, es decir, plano sagital, plano frontal y plano transversal, ¿vale? Plano transversal, que sepáis que es con giros, el plano sagital es hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Y el plano frontal es desplazamientos laterales, ¿vale? Trabajar todo tipo de aceleraciones, deceleraciones, el cambio de dirección es clave, saber frenar, acelerar con un cambio de dirección, ¿vale? Y todo, pues, todo tipo de movimientos y cualidades, ¿vale? Esto algún día, si queréis, haremos una solo para esto, ¿vale? El trabajo de la funcionalidad, lo que estaba diciendo, dentro de un calentamiento, dentro de una sesión, perdón, o dentro de un microciclo, ¿vale? Siempre empezaremos a activar con lo que hemos dicho, mecánicas de movilidad, estabilidad, fundamental en una activación. Estructuras móviles, darle movilidad. Estructuras estables, darle estabilidad. Es decir, movilidad de cadera, movilidad de tobillo, movilidad dorsal. En un calentamiento tiene que siempre que aparecer. Y patrones de estabilidad y control motor. Es decir, ejercicios de estabilidad de rodilla, ¿vale? Ejercicios de actividad de glúteo, que da estabilidad, ¿vale? Al suelo pélvico y a la rodilla. Eso hay que trabajarlo, ¿vale? Lo que digo, movilidad, que es ROM, eso me lo escucharéis mucho, es rangos máximos de movilidad, ¿vale? Core estabilidad, ¿ok? Estos son tipos de ejercicios, en supino, en prono, en rulando, en cuadrupedia, en cangrejo, reptando, ¿vale? Y lo que estaba diciendo antes de los antimomentos,
y las activaciones que no falten nunca. Si veis cualquier calentamiento de un partido de fútbol profesional, veréis que muchos profesores sacan las bandas de las minibands, ¿vale? Eso es para activar glúteo, ¿vale? Glúteo mayor, glúteo medio, musculatura principal en protección de rodilla, protección de cadera, ¿vale? Nada, lo que estaba diciendo la fuerza funcional, ¿qué significa funcional? Darle funcionalidad, es decir, de pasar de ejercicios básicos bilaterales a unilaterales. Que sepáis que prácticamente todas las acciones que se producen en un tipo de movimiento pasan en algún momento unilateral. Es decir, menos bilateralidad, hacen mucho más ejercicios unilaterales. ¿Vale? Bueno, patrones de movimiento, están las habilidades, drills son habilidades de movimiento, básicas a trabajarlas. Miguel Ángel, Noé, me lo habrá visto incluso en infantil cuando hemos hecho sesión Zoom, me habrán visto que meto mucho hincapié en las habilidades, en los drills. Ya pues se pueden hacer con frecuencia, se puede hacer en un tiempo, en 2 tiempos, en 3 tiempos, con patrones reactivos, se puede hacer en un plano, cambiando de plano, ¿vale? Se puede trabajar de muchas maneras. Vale, step, drop, step, todo el plio step, estos se llaman las salidas, tipo de salidas, también me habéis visto trabajarlo. Cómo sale, qué tipo de salida, hay salidas abiertas, salidas cerradas, salidas con cambio de giro, salidas con un pivotaje, ¿vale? Todo esto es fundamental trabajarlo. Bueno, la pliometría, esto ya estáis más familiarizados con el tema de la pliometría, que sepáis que el aterrizaje es tan importante como la impulsión, es tan importante saltar como caer, ¿vale? Muchas de las lesiones se dan por un mal aterrizaje, una mala deceleración. Landing significa aterrizaje, ¿vale? Por si me lo vais escuchando. Y nada, que sepáis que es importante trabajar el ciclo CEA, si me lo escucháis también, ciclos CEA, es ciclos de acortamiento-estiramiento, para que visualicéis, eso es como un muelle. Es decir, la absorción de la fuerza, cómo la transfiero. ¿Vale? Bueno, esto lo paso de rápido, movimientos multidireccionales, esto es importante que no siempre hagáis en el plano sagital los movimientos, es decir, no siempre hacer los movimientos hacia adelante y hacia atrás, darle direccionalidad, cambios de dirección, girar, cambiar sentido, frenar, acelerar, ¿vale? Zigzag, ¿ok? Porque al final el fútbol, los movimientos no son lineales, tenemos que salir de esa linealidad y tenemos que darle multidireccional desde los calentamientos, ¿vale? Y ya por último, lo que se está hablando de ese 20%, voy a trabajar esa especificidad de las habilidades y mecánicas del movimiento, ¿vale? Bueno, hay una cosa aquí, RSA, por si lo veis alguna vez, esto es la capacidad para repetir sprints, ¿vale? Hoy en día es una de las demandas que más se trabajan de manera analítica, ¿vale? ¿Por qué? Porque en situaciones de estrés de partidos se suele dar que un jugador tiene que repetir sprint y tiene que estar preparado y entrenado. Bueno, ahí ya terminando un poco los vídeos. ¿Cómo estructuramos? Esto es un ejemplo de cómo estructurar las capacidades, cualidades condicionales dentro de un microciclo, ¿vale? Para que veáis, esto es el día +1 o +2, que es de recuperación, se suele dividir el grupo, ¿vale? Bueno, esto es un microciclo de profesional, pero bueno, ya como la anterior charla di como tanto en 3 días y 2 días, ya supongo que lo sabréis adaptar. Esto es para los suplentes y esto es para los titulares, ¿vale? Los titulares trabajarán con ROM y fuerza parte superior, ¿vale? Y los suplentes un trabajo compensatorio, RSA, ¿vale? Lo que estamos diciendo, capacidad de repetir el sprint, y HSR es High Speed Running, ¿vale? Que es esfuerzos a máxima velocidad, ¿vale? Aparte de duelos, de fútbol reducido, fútbol espacios grandes, ¿vale? El día de tensión, que os he dicho, normalmente es el primer día de la semana en un microciclo de 3 días. Trabajaremos acciones de fuerza, acciones de aceleración, COS, CEAS, que es pliometría, y RSAs, ¿vale? Y pequeñas dosis, píldoras de trabajo excéntrico, habilidades de movimiento siempre y trabajos preventivos. Los días centrales de la semana, días de duración, ¿vale? Lo que os he dicho antes, aspectos de resistencia y aspectos de velocidad. Y diréis, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo mezclamos estas dos? Sí, en el fútbol, al final, las demandas de un partido de fútbol 11, ¿vale? Las que más se dan son de resistencia y de velocidad. Y si no metemos pequeñas dosis de velocidad, de sprint, ¿vale? Pues no la trabajaremos. Y el jugador al final no podemos pretender que sea rápido, ¿vale? Si los jugadores se hacen lentos, es por nuestra culpa, ¿ok? Ya sabéis, ya lo expliqué en la otra charla, centrales, mediocentros, tienen que hacer de manera analítica high speed running. ¿Por qué? Porque sus demandas de la competición
se ve muy reducida el número de sprints largos. Entonces, todos los mediocentros, todos los centrales, tienen que, como nosotros como entrenadores, le tenemos que pegar pequeñas dosis de velocidad en espacios largos. Si no, provocaremos que jugadores lleguen a juvenil o a fútbol senior lentos. ¿Vale? El día -1, día -2 de partido, pues trabajo preventivo, de manera circuitos, podemos hacer juegos, podemos hacer trabajo de circuito, trabajo en postas, core, coordinación, calidad de movimiento, ¿vale? Y pequeñas dosis de trabajo anaeróbico. ¿Qué es anaeróbico? Pequeñas dosis de 8 a 12 segundos o de medio minuto, 1 contra 1, acciones de finalización, ¿vale? Donde se vea ese componente. ¿Vale? Bueno, y cuando tengamos un día -1, en partidos importantes, con pocas horas de recuperación, pequeños estímulos, tareas cognitivas, tareas de coordinación, reacción y ROM, importante, esas activaciones de glúteo, ese trabajo de movilidad, es importante. Bueno, la frase de Paco Isurulo, si queréis lo paso. Bueno, Paco Isurulo es un referente en la preparación física, sobre todo en el microciclo estructurado y en el Fútbol Club Barcelona. Que sepáis que el organismo es supervivencia, estamos hechos para sobrevivir, ¿vale? Porque así nos ha llevado la evolución, y que sepáis que una serie de adaptaciones te desarrolla y te evoluciona, pero que sepáis que es tanto para positivo como para negativo. Si entrenamos bien, estaremos bien adaptados, si entrenamos mal, estaremos mal adaptados, ¿vale? Y si no entrenas, esto es, si no entrenas a la intensidad adecuada, no solo pierdes el tiempo, estás creando adaptaciones. Fácil y sencillo. Si acostumbramos a hacer carrera continua, ¿qué tendremos? Jugadores resistentes, pero jugadores resistentes ¿en qué? En correr de manera continua. ¿El fútbol es continuo? No. El fútbol es intermitente. Entonces, no nos sirve de nada correr de manera continua. ¿Vale? Aquí os voy a poner vídeos, empezamos ya, me callo y vemos la manera de trabajar todo lo que he estado muy pesado diciendo. Unipodal, unilateral. ¿Vale? Y ahora bien, eso es en equipos profesionales. ¿Se puede trabajar en niños? ¿Es seguro? ¿Hay riesgo de lesión? Ahí me he comido una Y. ¿Es cierto el mito del crecimiento? ¿Hay evidencias científicas? El entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes de 8 a 18 años es sumamente eficiente y efectivo, tanto en salud como rendimiento. ¿Vale? Sabéis que cada vez hay más obesidad, es una de las grandes lacras que tenemos en nuestra sociedad. Cerca del 50% ya se está aproximando niños obesos. ¿Vale? Y vamos a ver trabajos en niños. Luego os pongo en el fútbol profesional también. Habilidades, esto es trabajar fuerza en niños. Acciones de pliometría. ¿Ves? Un movimiento transversal, cambio de giro, demandas, saltar, aterrizar, cambio de dirección, en salto, luchar, esquivar, desplazarse, todo tipo de desplazamientos, agilidad, control motor, estabilidad, agilidad, salto, pliometría, saber caer, agilidad. Eso es foco externo, el pirulo es un foco externo, nos ayuda a mejorar. Esos son focos externos que nos ayudan a visualizar ejercicios de fuerza. ¿Veis lo pequeñicos que son? Vale, os pongo otro. Rafa, ¿esos que van para niñas o qué? Eso te hace ágil. Se ha perdido mucho los ejercicios en calle. Sí, el problema es ese, te lo iba a comentar, que eso lo hacíamos nosotros en el parque, claro, y en la piscina, no todo eso se hacía en la calle. Eso se hacía en la calle. Lo hacen en el Fornite, lo hacen en el Fornite. O sea, claro, es que nosotros jugábamos a churro, jugábamos a pillar, jugábamos a los bancos, en la piscina saltábamos por encima de uno, saltábamos por encima de otro, y todo eso se ha perdido. De Pablo, hecho, nosotros antes, ¿cuántos jugadores se lesionaban antes de pequeños? Nadie. Tú no habías visto una rotura muscular en la vida. Nadie, en mi vida. Una rodilla. No habías visto nadie. Ahora sí, ahora se lesionan. Porque están teniendo la habilidad de moverse. Pero es que además, yo me he dado cuenta con el tiempo que los niños no saben ni correr, o sea, ni saltar. Es lo que no saben correr. Tienes que enseñarles a saltar, pero si es que eso era innato, eso
aprendías porque tenías que saltar una trapa, porque tenías que saltar un hoyo, porque ibas con la bici y todo eso desapareció. Con la vida también la ciudad tan urbana también ha desaparecido mucho. O porque te pillaba la policía, una de dos. Bueno, pero Cada eso era vez- más mayor. Eso era cada vez más hay jugadores- mayor. Cada vez hay niños más, o sea, no tan rápidos, salen jugadores con calidad, pero muy lentos. Entonces, Rafa, yo quería que, sobre todo, me dijeras cómo poder mejorar la velocidad, sobre todo en niños alevines, benjamines. Ahora te lo explico. Lo terminamos de... Aguántatela y me la haces ahora, ¿vale? Venga, vale. Seguimos viendo los vídeos. Trabajo dominante de rodilla, trabajo de activación glúteo, movilidad de cadera, trabajo de activación cadena posterior, trabajo de aductor, preventivo de pubalgias, isometría. ¿Ves? Esto es un dominante de rodilla. Otro vídeo. ¿Ves? Trabajo de core. Mira, es un trabajo de core. Eso es core. Aguantar una fluctuación, una perturbación. Y eso es funcionalidad, generador de fuerzas, patrones de estabilidad, dominante de rodilla y dominante de... ¿Veis? Como domino rodilla con una habilidad de movimiento. Trepar, rectar, elementos indispensables en el organismo, pliometría, unipodal, con cambio direccional, focos externos, cambios de apoyo, cambios de altura, tener que activar ante una situación inesperada. ¿Es el tema del reflejo, el reflejo miotático? Eso, todo participa, se activa. Saltos unipodales. Pasar rápido del suelo de posiciones. Habilidades de movimiento. Son solo ideas para que ejercicios, tareas que se pueden dar en fútbol base, en deporte base, como habéis visto, tanto de manera analítica como en juegos. ¿Vale? Y nada, para terminar, que sepáis que estas son las demandas que se valoran con los GPS, ¿vale? Que por eso se ha demostrado y se ha visto que hay un aumento en las demandas de intensidad, ¿vale? Que se mide sobre todo la capacidad de sprint de más de 20, bueno, ponen más de 21, pero se mide más de 24, distancias a alta intensidad y sobre lo que os he dicho antes del RSA, ¿vale? Capacidad de repetir sprints, ¿vale? Para finalizar y concluir, y vamos con las preguntas y ya debatimos, que sepáis que el trabajo de fuerza es importante en cualquier etapa. No tener miedo. El trabajo de las cualidades específicas de hoy en día es aún más necesario que nunca. Por lo que hemos dicho, se ha perdido mucho juego de calle, la actividad física se emplea en el colegio mucho tiempo en malas posiciones, ¿vale? Eso nos lleva a pues eso, malas posiciones, malas adaptaciones anatómicas de las curvaturas lumbares, dorsales, cifóticas, ¿vale? Y eso provoca pues, que al final el cuerpo vaya contrarrestando. El trabajo complementario aumenta el rendimiento, hemos visto, y minimiza el riesgo de lesión. Es clave. Una mínima dosis, por poco que sea de manera eficiente, diaria o en cada sesión, nos ayudará al crecimiento y desarrollo del jugador, ¿vale? Que ya lo que hemos dicho, en etapas juveniles no tengamos que estar corrigiendo el valgo, que no tengamos que corregir el patrón de sentadilla, que no tengamos que saber enseñar a aterrizar, ¿vale? Que no tengamos que estar, eso, por lo menos en nuestro campo, en mi campo, ¿vale? De los preparadores, nos gustaría que en etapas ya mayores no tengamos que estar corrigiendo esa y sí enfatizar en la cualidad o en la mejora, ¿vale? No se excusa la falta de tiempo, no es cantidad y sí calidad de trabajo. Una mínima dosis, por poco que sea en la activación o en cuando esté el jugador parado, vamos a sumar, ¿vale? El entrenador forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y es vital en el desarrollo evolutivo del jugador. Y la pregunta final será, ¿queremos que los jugadores que jueguen o que rindan? ¿Vale? Eso lo dirá el director deportivo si quiere que al final queremos jugadores que puedan rendir. Bueno, me callo ya. Podría poneros vídeos en Nueva Elda, pero se nos ha hecho tarde y no lo voy a poner. Prefiero que hagáis dos preguntas y nos vayamos. Yo, Rafa, a la última mención de la pregunta final, eso es. a mí me gustaría que formáramos jugadores que jueguen y que tengan capacidad de rendir, porque al final el fútbol, como en la vida, es rendir, es competir, y yo entiendo el deporte sobre todo así, como comentábamos antes. Y con Noé lo he hablado contigo, con Cristian, con Keco, con Miguel Ángel, con los que más relación, con Rubi, con los que más relación suelo tener.
que al final, evidentemente que queremos formar y en las etapas tempranas más todavía, pero para mí hay que competir y ese gen competitivo que tiene el niño, como decía Pablo, nosotros en el colegio jugábamos, o con Noé he jugado 1000 veces cuando éramos críos por el barrio, y jugabas pero querías ganar. O sea, aunque fuera a pillar, querías ser el último que te pillaran, si era saltar, saltar el que más, y evidentemente que hoy en día todo, desde los 3 años ya tenemos niños en el cole, perdón, en el club, y me quedo con una frase de Rafa que me ha dicho muchas veces viendo entrenamientos: si no sabes qué hacer, sobre todo en edades tempranas, déjalo jugar. Eso es. Buenísimo. Bueno, ¿qué me estaba preguntando? ¿Era Avilés? ¿Me estaba preguntando? Sí, a ver, sobre todo en los niños, antes se veían que tenían mucha más velocidad. Hay dos tipos de velocidad, que es la velocidad punta y sobre todo el replis, esa velocidad de inicio. ¿Cómo puedo mejorar yo a los nenes esos dos tipos de velocidades? Porque odio los jugadores que llegan a cadetes juveniles y no tienen esa chispa de velocidad. ¿Cómo puedo mejorarlo? 3 puntos. Así a bote pronto te podría decir muchos, pero te voy a decir 3 importantes. 1, el trabajo de la fuerza. El trabajo de la fuerza es vital. Es decir, a mejores patrones de movimiento, a mayor cantidad de fuerza, más rápido serás. O sea, toda fuerza que puedas imprimir a la impulsión o a cada impacto, mejorarás tu fuerza. Es decir, no es lo mismo mover muy rápido los pies con pasos cortos que dar pasos largos de manera eficiente y de manera propulsiva. ¿Vale? Porque no hemos hablado de Bale. Tú ves correr a Bale, igual da en 50 metros 10 zancadas. Igual tú y yo damos 200 zancadas, 200 pasos. No somos eficientes. Para eso es necesario lo que hemos dicho, el trabajo de fuerza. ¿Sí? Aparte del trabajo de fuerza, el trabajo de desarrollo de las habilidades que hemos visto. ¿Vale? Lo que cuando se ha hablado de la salida abierta, la salida cerrada, la salida cruzada, el tipo de salida, ¿vale? La pliometría. Todo eso es básico para trabajar la fuerza. Y si trabajo la fuerza, mejorará el rendimiento. Si mejoro el rendimiento, mejorará la velocidad. ¿Sí? Trabajo de fuerza. ¿Vale? Bien. 2. Bien. Puedes hacer de manera analítica, trabajo de velocidades. Hemos dicho, os he puesto el ejemplo de los mediocentros y los centrales. Por ejemplo, tenemos aquí a Keiko. Keiko habrá notado que a lo largo de su carrera deportiva habrá perdido velocidad. ¿Es problema de la edad? No, no es problema de la edad. Es problema de que sus demandas de la competición se ha adaptado a hacer pocos sprints. Y posiblemente en sus cuerpos técnicos, en sus equipos, habrá hecho pocas tareas de velocidad en distancias largas. ¿Puede ser cierto, Keiko? Sí, y bueno, a ver, al final también influye la experiencia también, influye mucho porque ¿Qué estás haciendo? la colgación no es la misma con 21 años que Sí. la que tengo ahora mismo, por ejemplo. Sí, pero al final eso lo puedes ver por 2 lados. Es decir, por inteligencia, porque puede ser por inteligencia, o por ser cómodo, por estado de confort. No hay que confundirlo. El estado de confort con la adaptación inteligente. Tú vas porque tiene todo el sentido común, porque mides mejor los metros, eres más inteligente, sabes leer mejor el juego, pero eso es uno. Pero otro, ¿cuántas cantidades centrales y mediocentros llevan su juego a ser cómodos? Entonces te haces lento. Pero si es ser inteligente al tener una buena preparación. Eso es. Eres, pues eso. Alargas tu carrera deportiva. Eso es. 2, ¿vale? Entonces, lo que he dicho, trabajo de manera analítica. Se puede trabajar de manera analítica en situaciones de sprint. Pero lo que he dicho, el sprint no tiene por qué ser siempre lineal. ¿Vale? El sprint se puede trabajar circular, se puede trabajar de manera ondulada. ¿Vale? Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, ya aquí en equipos de élite, los tipos de sprint los cambian. Por ejemplo, dar un sprint al círculo central, eso es buenísimo. Por ejemplo, no solo hacer un sprint en línea recta. Hacer un sprint con zigzag es bueno también. ¿Por qué? Porque la demanda de la competición, tú te vas a adaptar tu velocidad al rival y al balón. ¿Sí? De manera analítica. 2, se puede trabajar. Por lo que te digo, pero no confundir la aceleración con la velocidad. Aceleración son los primeros metros, velocidad, distancias largas. Para que haya velocidad tiene que superar los 20, ahí ponía 21, pero si tiene que superar, bueno, 21 para el femenino, para el masculino 24, al final lo cortan, ¿vale? Para analizar, ¿no? Tiene que superar los 24 kilómetros por hora, para eso tienes que hacer una distancia larga. Y no tenemos que tener miedo. Oye, es que tengo miedo de que se lesionen. Pues que sepáis todos que a día de hoy el mejor
ejercicio para prevenir lesiones de isquiosural es el sprint. Ni el hip thrust, ni la bisagra, ni el puente. El mejor ejercicio para prevenir lesiones es sprintar. Un jugador que esté acostumbrado y adaptado a sprintar no se lesiona. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Habéis visto alguna vez un guepardo lesionado? ¿El guepardo qué hace? Para sobrevivir. Sprintar para comer. ¿No? No se lesiona. Entonces, si nosotros educamos y acostumbramos y adaptamos al jugador a correr y a sprintar, no tiene por qué lesionarse. Y 3, lo que he dicho, el tercer factor, Avilés, vamos a huir un poco de los juegos de posición y posesión y espacios reducidos. Hay que hacer espacios grandes también. Si no hay espacios grandes, el jugador no sprinta. ¿Me entiendes? En un doble área no sprintan, aceleran. ¿Sí? En una posesión no sprintan, corren. ¿Lo tenemos claro? Entonces, si queremos jugar rápidos, cualquiera de las 3 que he dicho, fuerza, entrenar de manera analítica y huir de los espacios reducidos cuando queramos trabajar la velocidad. Perfecto, Rafa, muchas gracias. Más dudas que son, llevamos hora y media. La chapa. ¿Alguna duda más? Raúl, ¿algo más que comentar? No, yo, Rafa, yo te comentaré algo ya en privado porque lo que... Yo siempre he tenido un dilema con lo que has comentado antes, que es la primera vez que lo escucho, lo de competencia, competente y demás. ¿Vale? Que me ha surgido en casi todos mis años que está entrenando y al final ha habido muchas veces que los chavales tienen automatismos ya creados de otros años anteriores y al tú intentar darle un estímulo diferente, lo que hace es que su rendimiento baje en ciertas acciones técnicas. Vale, en eso yo creo en una cosa, ¿vale? Yo creo, aparte de todo lo que os he comentado, creo también en el principio de progresión. ¿Qué es el principio de progresión? Yo no voy a ser mejor entrenador o mejor preparador físico porque llegue la primera sesión y por gustar al entrenador o gustar a los jugadores voy a hacer los mejores ejercicios y las mejores tareas. No. Hay un principio muy básico, es el principio de progresión. Y primero tienes que dominar lo básico. Es decir, si yo quiero dominar la sentadilla, tengo que empezar por la sentadilla bipodal. Y posiblemente tenga que poner un elemento externo que sea un banco. Es decir, aprende a sentarte y a levantarte. ¿Vale? Ese era el ejercicio básico. Y a partir de ahí progresar. Quita el banco. Mete peso. Baja con 2, sube con 1. O al revés. Sube con 1 y baja con 2. Sí, pero ya no me refiero solo en acciones físicas específicas. Yo voy a las demandas, a sus principios de juego. No puedo empezar, ¿vale? Lo mismo. ¿Qué principio de juego quiero mejorar? Quiero mejorar el control orientado, primero por parejas, luego por tríos, luego en rombo, luego en cruz. ¿Me entiendes? Por poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que me ha pasado sobre todo con algunas posiciones especiales. El típico medio centro que viene a recibir el balón y viene de espaldas a portería rival, ¿vale? Siempre es mejor venir perfilado. Pero hay ciertos jugadores que están acostumbrados a hacerlo de esa manera porque se sienten cómodos y salen bien de esa acción. Que es más rápido o más lenta, vale, pero al final es eficaz para él porque está acostumbrado a ese automatismo. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando le impongo el hecho de perfilarse, le estoy haciendo cambiar su estilo o su manera de venir a recibir el balón. Juanfran, ¿puedo decir algo yo? Perdona, Miguel, déjame un segundo. Es que la palabra, Juanfran, no es imponer, le tengo que convencer de que hacerlo de la diferente manera es mejor y le tengo que enseñar imágenes y sobre todo lo que dice Rafa, al final no le puedo pedir que en un ejercicio venga siempre, pues oye, de las 10 opciones que vengas tienen que ser 3 y te tienes que hacer así. El siguiente día serán 5 y le tengo que ir montando ejercicios porque si no al final el jugador va un poco a lo que le decía Rafa a Keco, que no quiere salir de su zona de confort porque eso ya lo hace bien, pero al final no mejora ni progresa. Exacto, sí, ese es el problema. Por eso te digo yo que es el dilema que muchas veces me encuentro porque en ocasiones el jugador tiene un proceso de adaptación, como dice Rafa, que es el de cuando se da cuenta de que realmente lo que yo le estoy enseñando es más eficaz que de lo que él viene acostumbrado. Lo que pasa pues hablamos, Juanfran, en esa situación precisa que tú has enfocado, la del control, la de ir a recibir de espaldas, tienes que
incidir en que la percepción visual no es la correcta. Exacto. Porque Sí. tú vas a recibir de espaldas, te sentirás más cómodo, pero te vas a sentir más cómodo cuando vayas orientado y veas lo que tienes detrás. Sí. Tienes más percepción visual y él lo tiene que aprender. Tienes que enseñarle en que estaba equivocado pensando que está más cómodo. Sí, yo, o sea, realmente ese es el objetivo. O sea, porque al final si yo veo que el jugador realiza bien la acción y mantiene la posición del balón, digo, bueno, si lo hace bien. Pero yo quiero que al final el jugador vea que es más eficaz lo que yo le quiero enseñar. Pero el dilema es lo que te estoy diciendo, Rafa, que muchas veces el rendimiento de ese jugador en ese cambio inicial baja. Baja porque es algo que no ha aprendido desde abajo y al final pues tiene un proceso que ese proceso hace que el jugador pues tenga un mes o unas semanas de adaptación a lo que yo le quiero enseñar, que hace que... Al final también es como ha dicho Rafa explicando la evolución de la sentadilla. Primero con el banco, luego sin el banco, luego con peso. Pues es igual, el mismo patrón le tendrás que primero hacerlo analítico, luego meterlo en una rueda de pase, luego meterlo en un trío, luego meterlo en competición. Mira, te voy a explicar. No, me la has puesto a vos. Mira, primero, a mí hay una frase que me encanta y viene de un libro de Tony Nadal, que es todo se puede entrenar. El que no se haya leído, que se lo lea. ¿Vale? Sobre todo para la educación, si tiene hijos, lo que sea, todo se puede entrenar. Es brutal. Como dice, todo se puede entrenar. ¿Vale? Lo que no podemos pretender es que el jugador, nosotros dirigirlo con un joystick. Al jugador hay que enseñarlo. Entonces, lo que hemos hablado, hay unas etapas de fases de proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay muchas metodologías para llegar al aprendizaje. Y hay muchas metodologías de enseñanza. Al final tenemos que buscar la más correcta para ese tipo de jugador o para ese tipo de categoría. ¿Vale? Como os he dicho, hay muchas fases de aprendizaje, desde memorístico a cognitivo. ¿Vale? Entonces, vamos a poner 4 fases para trabajar el control orientado. Muy fácil. La primera, ¿cuál será? De manera analítica. ¿Vale? Entonces, empezaremos con un ejercicio sencillo y básico de manera analítica. Entonces, ¿qué le diremos? Como hace Bielsa, ¿no? Repetir muchas veces lo que nosotros queremos que pase. ¿Vale? Entonces, control orientado. Empezaremos por un ejercicio muy fácil de hacer, que pueda hacerlo de manera consciente. ¿Vale? Y que pueda ser competente. Entonces, lo haremos primero de espaldas. ¿Y qué haremos? Y meterle mucho feedback, mira antes de recibir, controla con pierna alejada, perfílate. Lo haremos muchas veces. Siguiente progresión, pase diagonal. Tú ya con el pase diagonal estás provocando que el jugador se perfile solo. Entonces ya estás adaptando y acostumbrando a que el jugador ya esté perfilado. Y el mensaje será, mira, tal, incluso, ¿cuál es un método muy, muy bueno de aprendizaje? Vídeo. Grabas y enseñas. Una imagen vale más que 1000 palabras. Tú le pones el vídeo, de 10 acciones solo has mirado en una. De 10 acciones has tardado en tal. ¿Me entiendes? Siguiente paso, tú lo pones en fila recta otra vez, pero provocas que el jugador se mueva a perfilarse en diagonal. Es decir, ya no le pones obligado en diagonal, le estás poniendo, ya está de espaldas, pero tú le estás obligando a que vaya en diagonal. Al final es, lo que digo, principio de progresión. ¿Cuál sería la siguiente progresión? Una oposición semi-pasiva. Es decir, poner un jugador detrás y decir, mira, antes de recibir, que el jugador te vaya a contactar. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la siguiente? Una posición de manera analítica que sea activa, es decir, que te pueda robar. Y la última fase de aprendizaje será en partido. Entonces meteremos un trabajo de su principio a la tarea que sea de control orientado. Es decir, para que valga el gol o para que valga doble el gol tendrá que haber un control orientado entre líneas, a la espalda del jugador, del rival. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Sí. Está claro. Pues ahí está la magia del entrenador. ¿No, Raúl? ¿Más o menos? ¿Bien? Por mí sí, evidentemente. Es lo que hablamos, al final va todo relacionado, Rafa. El salir de la zona de confort, cuando te acostumbras a hacer algo, siempre te cuesta. Yo ahora intento aprender inglés, me pongo a leer 4 frases en inglés y me pongo nervioso porque no lo entiendo y lo cerraría. Pero claro, si quiero hacer algo que no está dentro de mis capacidades, hay un proceso que no voy a estar cómodo. Y eso, Tony Nadal, aparte del libro, Rafa, hay por si alguien tiene tiempo y lo quiere el Sabadell, ver también. Sabadell No, del BBVA.
Eso me duele. Aprendemos juntos, si lo pones en YouTube, hay muy buena ahí de Héctor Messina, entrenador de baloncesto, muy buena. Víctor Cooper también, está la de Tony Nadal. Hay de gente tanto del ámbito de deporte, de la empresa, como de la vida, que creo que son charlas interesantes y duran sobre 50 minutos, una hora. Pues nada, yo creo que ya está bien, ¿no? Llevamos 1 hora y 40. Cualquier duda que tengáis por privado, me podéis preguntar, os puedo pasar información. Y la idea Darte las gracias, Rafa. Que darte las gracias. Si se quiere quitar la gente, deja de compartir pantalla, Rafa, y así nos vemos todos un momento. Pensaba que se estáis viendo. Vale. Y nada, joder, yo por mi parte darte las gracias por exponernos este tema que al final abarca tanto y, como tú dices, siempre nunca uno deja de aprender, y por lo menos que tengamos las nociones básicas. Yo por mi parte, poco más. De eso se trataba. Yo te agradecería que bien fuese en PowerPoint o si quieres pasarlo a PDF para subirlo al gestor y que pudiésemos disponer de la ponencia. Claro, la información hay que compartirla. Una cosa, yo la mía también la pasaré, que esta semana he ido liado, algunos ya me la habían pedido, la pasaré a PDF y os la pondré en los grupos o la subiré al gestor para que tengamos todos la información. Pues ya está. ¿Algo más que decir? Muchas gracias, Rafa. Nada, muchas gracias. No, muchas gracias. Un aplauso, tío, un aplauso. Muy bien. Muy bueno, Rafa. Grande. Nada, que cualquier cosa estamos en contacto y me tenéis para lo que haga falta. Pasar buen día a todos. Igualmente, Rafa. Chao, chicos. Chao, chicos.